Bien, vamos a la política, vamos a la carrera presidencial. Janet Jara triplica a Evelyn Matei y José Antonio Kast se mantiene en un segundo lugar según la nueva entrega de la encuesta Plaza Pública CADEM. Queremos hablar y analizar este panorama. Estamos con Mauricio Morales, analista político, y Rodrigo Bravo, editor de política de Mega Noticias. ¿Cómo están? Buenos días a ambos. Muy buenos Hola, días, ¿qué tal? Gonzalo. Muy buenos días, Gonzalo, Rodrigo. A ver, ¿qué te sorprende de esta última entrega? A ver, sorprenden varias cosas. La primera, bueno, que no sorprende tanto, que es el hecho de que Janet Jara mantenga de manera más o menos constante el primer lugar en las encuestas de opinión. Se habló muchas veces de una final entre Matei y Kast. Eso no va a suceder al parecer porque Janet Jara está absorbiendo los apoyos de la centroizquierda y, por cierto, también de la izquierda casi en su totalidad. En segundo lugar, el presidente Boric ya está marcando 38 puntos. Eso puede dar pie para que Janet Jara siga creciendo en las encuestas de opinión, lo que da cuenta de una candidatura que está transformando rápidamente la aprobación del presidente Boric en intención de voto. Segunda cuestión, Kast está firme en el segundo lugar, estuvo mucho tiempo en el primer lugar, pero es un segundo muy bueno porque está a mucha distancia de Evelyn Matei, que es la tercera, y esa es la tercera cuestión. De Janet Jara. Y están, de hecho... Tiene como 5 puntos de diferencia. Claro, y si es que uno mira la pregunta de intención de voto en primera vuelta, la diferencia no es estadísticamente significativa. Claro. Es decir, es un empate estadístico el que tenemos y a mucha distancia se encuentra el tercer lugar. Entonces no hay una competencia en términos de incertidumbre respecto al resultado. Está más o menos claro quiénes hoy pasarían a la segunda vuelta porque el tercero está a mucha distancia. Claro. Bueno, ya vamos a ver los otros escenarios. Segunda vuelta, por ejemplo. Rodrigo, vamos a Evelyn Matei. Sí. Bueno, está cayendo de manera muy notoria. Esto lo constata no solamente esta encuesta, y ya de manera frecuente, ¿no? Llegando al 9% solamente. Tercer lugar, pero una distancia súper importante respecto a José Antonio Kast. ¿Qué se dice en el comando de Matei? ¿Ha habido reuniones de emergencia? Sí. Cuéntanos un poquito ahí con el reporteo, ¿qué está pasando en ese comando de Chile Vamos? A ver, han pasado hartas cosas este fin de semana. De hecho, para partir me llama mucho la atención, pero es una realidad. El GC que teníamos recién. Jara triplica a Matei, o sea, es un dato bien potente y que analizan con fuerza en el comando de Evelyn Matei. Los días domingo, Gonzalo, Mauricio, hay una reunión de coordinación. Siempre. Todos los domingos, entre los líderes que hoy día se sumaron a la carrera presidencial, o sea, que son parte del equipo de Evelyn Matei, no sé, el senador Coloma, el senador Cruzcoque, Rodrigo Villa, Ernesto Silva. Y es bien complicado que, por ejemplo, ayer no haya estado presente ni ella ni Diego Paulsen. Yo no digo que sea una señal política lo que haya pasado, según me contaban en el comando, tenía otra actividad precisamente con Diego Paulsen, pero ayer pasó algo bien decidor. En entrevista con La Tercera, el jefe de campaña Diego Paulsen dijo dos cosas que a mi juicio son un error político para lo que estamos viviendo hoy día. Una, que puso como su adversario electoral a José Antonio Kast, es decir, Evelyn Matei está mirando hacia la derecha más dura para intentar conquistar más votos y pareciera ser que no tanto al centro. Hay quienes dicen el centro político está muerto y ahí no hay votos que conquistar, sino que hay que hacerlo más bien a la derecha, pero hay otra frase que también me llamó mucho la atención de Diego Paulsen, que él dijo en la mañana, o sea, en la entrevista, perdón, que Matei era dos cosas. Uno, una madre que te escucha, que te atiende, que te aconseja, pero también una figura más dura que tiene propuestas concretas. Hace un tiempo fue muy cuestionado y criticado cuando se habló de Evelyn y Matei, como que fueran dos personas. Entonces se produce una sensación por parte de la ciudadanía de quién estamos hablando, de Evelyn o de Matei, de la madre o de la persona más dura que pone propuestas sobre la mesa. Eso es desorientar un poco al elector que hoy día tiene sólido ella, pero cada vez menos. Lo mencionabas tú, Gonzalo, baja de 12 a 9 puntos y esos 3 puntos de diferencia que podríamos ponerlos en el margen de error de la encuesta CADEM, los suben precisamente Janet Jara con 2 y José Antonio Kast con 1. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es bien complicado para ella cuando desde el mismo sector, lo decía Mauricio, planteaban que íbamos a tener una segunda vuelta entre Kast y Matei. Eso pareciera ser, si nos quedamos con la encuesta, que no va a ocurrir. A ver, pero ¿qué crees tú, Mauricio, que ha generado este descenso tan notorio de Evelyn Matei? Porque sí, hubo renos forzados, declaraciones polémicas, pero ¿obedece a un desgaste de la candidata o obedece a una debilidad de Chile Vamos? A ver, hay varias razones, pero hay una cuestión estructural que a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo, pero yo me voy a remitir solamente a las encuestas de opinión. En diciembre,
del año anterior, Matei marcaba 26 puntos. Hoy día marca 9, es decir, casi un tercio de lo que tenía en diciembre. En enero se discutió y se aprobó la reforma previsional. Y en ese contexto es cuando comienza a emerger con fuerza la candidatura de Johannes Kaiser. Y aprovecha Johannes Kaiser de acusar a la derecha, esta derecha cobarde, frente a una derecha valiente. Ahí comienza el éxodo de votantes de Matei hacia candidaturas extremas como la de Kaiser en un principio, y luego esos votos de Kaiser se traspasaron hacia Kast. Primera cuestión importante. Segunda cuestión relevante. Matei nunca nombró a voceros únicos encargados de enfrentar los asuntos de delito y crecimiento económico. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes son los voceros en esas áreas. Mientras Kast es rápido en ir definiendo esto, de hecho reclutó tempranamente a Rodolfo Carter, Matei todavía, ella dice que tiene equipos. La pregunta es, ¿dónde diablos están esos equipos? Esos equipos no están en los primeros 11 voceros que ella presentó en una primera parte. Eso es señal de desorden. Y tercero, hay un problema estratégico evidente. Es una candidatura lenta. Yo te lo comentaba, se los comentaba hace un par de programas. En los 90 hasta 2017, partidos grandes, coaliciones grandes se comían a las coaliciones y candidatos más pequeños. Hoy día, candidatos más rápidos se comen a candidatos más lentos. Y esta campaña de Matei parece un tanque que anda a 1 kilómetro por hora, mientras Kast anda en una motoneta, pero a 200 kilómetros por hora. ¿Es un error del comando de Matei apostar a José Antonio Kast como su contrincante? Porque el sector medio, si pasa Kast y Jara, queda desatendido. Y la lógica sería que Matei tuviera más potencial para captar ese voto. Sí, a ver, traigo dos antecedentes. El primero, Matei, ¿hacia dónde perdió los votos? No los perdió hacia el centro. Los perdió hacia la derecha. Evidentemente, lo que ha bajado Matei lo ha subido Kast o lo ha subido Kaiser. Entonces, esta lucha debió haber sido desde un inicio, marcar diferencias con Kast. De lo contrario, le va a pasar lo mismo que le pasó a Jasna Proboste con Boric en la elección pasada. La estrategia del comando de Proboste era no toquen a Boric, no toquen a Boric. De tanto no tocar a Boric, fue Boric el que pasó a la segunda vuelta y Proboste llegó cuarta o quinta. Ya no o sea, está bien lo que está haciendo el comando de Matei de apuntar a Kast. Mucho antes. ¿Por qué? ¿Lo hace tarde? Porque lo hace extremadamente tarde. Pero todavía queda campaña. Todavía queda, claro. El problema es el siguiente. Y por eso quería ir al segundo punto. Y se lo expliqué la vez pasada, creo también. Conquistar votos es difícil. Reconquistar es una tarea titánica. Es decir, los que se fueron difícilmente vuelvan. Ahora, ¿dónde podría conseguir esos apoyos? Y quiero recuperar lo que decía Rodrigo recién. Se habla mucho del centro, ¿cierto? Y hay algunos que dicen el centro no existe en Chile. ¿Pero cómo? Que no existe el centro, ¿verdad? De hecho, un vocero de Matei o un asesor dijo algo así. Estoy mirando la encuesta del CEP, la última. 39% de los chilenos se identifica como centro. ¿Cómo que no existe el centro? Claro, no es el centro de los 90, que era el centro que cuidaba los acuerdos porque teníamos la democracia en riesgo. O sea, era racional. Pero es el centro, centro. Es el centro que no tiene preferencia por los extremos. Exacto. Pero un candidato de centro, Rodrigo Gonzalo, no es un candidato aburrido, no es un candidato poco intenso, no significa que sea un candidato que solamente se someta a los extremos y que es callado y que no tiene carácter. Todo lo contrario. Elwin era un candidato de centro y era bastante intenso programáticamente. Pero tú dices que Matei no es intensa. Le falta muchísimo en intensidad. ¿Por qué? Porque está cuidando mucho el sector derecho. Ella todavía cree que con Kast son amigos. Y Kast inició muy tempranamente la estrategia de desmoronamiento de Chile Vamos. Y esa es la estrategia que han implementado todas las derechas radicales en el mundo. Entonces, claro, ahora Chile Vamos dice, armemos lista única. ¿Qué le van a responder de republicanos? Bueno, ya le dijeron nosotros que no. ya tenemos nuestra lista armada. O sea, ya rompimos con Chile Vamos, ya erosionamos a Chile Vamos, ahora iremos por su candidata, veremos si aguanta, pero la hegemonía del sector ya está clara. Claro. Oye, ¿se parece o no un poquito a lo que le pasó al socialismo democrático? Chile Vamos podría pasar exactamente lo mismo. O sea, la pérdida de relevancia, quedar relegada, ¿verdad?, a negociar algunas cosas, pero hay un fortalecimiento de otro punto, en este caso, que son los partidos más a la derecha aquí en Chile Vamos. Mira, hay una estrategia que tiene mucho que ver con lo que estoy revisando en YouTube de la gente que nos está viendo y está escribiendo. Por ejemplo, Fernanda Núñez dice Jara presidenta. Luis B. dice Kaiser presidente. Vamos Chile, Kaiser presidente. Francisco Arévalo, aguante Jara. Delia Chaura, Kaiser.
Es decir, uno en las redes sociales puede ver que también es una forma de medición que se está yendo hacia los extremos. Al menos la gente que participa y que nos está viendo en YouTube está planteando eso. No aparecen mensajes por Evelyn Matei, no aparecen mensajes por otras figuras, Marco Enríquez, Harald May Nichols u otras personas que están en esta contienda, no todos definidos todavía. Efectivamente, lo que tú mencionas, Gonzalo, tiene que ver con una gran necesidad que tiene Chile Vamos, que es quedarse con el Congreso. No es casualidad que hoy día se haya puesto sobre la mesa ese tema con mucha fuerza por parte de Guillermo Ramírez, de Rodrigo Galilea, aunque en RN hay diferencias y distancias, en Evópoli también las hay, de pactar con el Partido Republicano o pactar con el Partido Nacional Libertario o el Socialismo Cristiano, que son los tres referentes que ya cerraron un acuerdo para llevar candidatos a nivel nacional, pero con una estrategia del Partido Republicano que también la han manifestado muy fuerte, que es pactos por omisión, o en particular en las regiones binominales, si las podemos llamar de alguna manera, que los senadores se bajen en pro de otras candidaturas. Y eso tiene complicado a Chile Vamos, porque hay muchos incumbentes en carrera. Claro. Cómo ellos salen del Parlamento, de la contienda, de la competencia, para dejar el espacio libre al Partido Republicano. Republicano dice, lo podemos hacer y sumar fuerzas y conseguir que 2, por ejemplo, sean senadores en la región de Antofagasta, pero eso es muy difícil. Creo que Mauricio la tiene más clara respecto a las listas parlamentarias, pero mientras la izquierda parece avanzar en una lista única, que yo la veo muy difícil, sino más bien creo que va a haber una lista hegemónica con los partidos más grandes y una menor con los partidos más pequeños. En la centro derecha esa distancia es abrumadora. Y así como desde Chile Vamos querían instalar que se tenía que hacer una primaria presidencial para llegar más fuertes a la primera vuelta, eso tampoco va a ocurrir en esta lista parlamentaria que hoy día empujan desde Chile Vamos. Claro, ahí solamente adicionar un punto. La pregunta es por qué Chile Vamos está buscando una lista única con republicanos a estas alturas. Y mi única interpretación es que Chile Vamos quiere abrazarse ahora de republicanos con el fin de que sus legisladores tengan la libertad de sacarse la foto y hacer campaña con Kast o con Matei. Punto. ¿Por qué? Porque los legisladores, ¿qué están esperando? A ellos no les interesa mucho, bueno, les interesa la presidencial obviamente, pero les interesa más su reelección. Y hacer campaña por una candidata que probablemente llegue tercera es mucho menos motivante que hacer una campaña con el candidato que eventualmente pasa a la segunda vuelta y que probablemente sea el presidente de Chile. Es así de simple, por eso están buscando o están llamando a republicanos y republicano nos notificó ya que tienen pacto con el Partido Nacional Libertario y con el Partido Social Cristiano. Por lo tanto, la puerta está absolutamente cerrada. Y eso parece que no va a cambiar. Y eso, al parecer, no va a cambiar independiente de la decisión que vaya a tomar la centroizquierda. Ahora, la centroizquierda son 9 partidos. Yo veo muy difícil que sean capaces de organizar una nómina de 183 candidatos a diputados, que es el máximo que permite la ley. Claro. Con 9 partidos, imagínate la negociación cómo va a ser en los distritos que reparten 3 escaños. Va a ser a los cuchillos. Anda a bajar a los incumbentes para que le abran paso a otras figuras. Eso es prácticamente impensable. Por lo tanto, lo más probable es que existan 2 listas dentro del oficialismo. Y lo tercero es lo que está transmitiendo José Antonio Kast. Si uno sigue las teorías de los liderazgos, incluso las más antiguas, voy a recuperar solamente los planteamientos de Maquiavelo cuando describe a los liderazgos tipo príncipe. Son amados y temidos. Y Kast es temido por parte de Chile Vamos. Chile Vamos no lo quiere tocar, pero es amado por las bases de derecha, digámoslo de manera muy clara. Yo no tengo ninguna duda de que, llegado el momento, esas bases de derecha, si es que Matei sigue estando muy debilitada, van a migrar de manera natural a Kast, y lo propio van a hacer los candidatos de Chile Vamos y los legisladores de Chile Vamos cuando llegue la elección del mes de agosto. Al mismo tiempo, es zorro y león simultáneamente, como lo definía Maquiavelo. Zorro, porque sabe evitar las trampas. O sea, Kast no cayó en la trampa de pensar que Kaiser le iba a quitar el patrimonio que hoy día tiene en la derecha. Él esperó a que Kaiser se derrumbara y no lo fue a atacar, simplemente lo abrazó. Lo abrazó ofreciéndole una lista al legislativo, ¿verdad? Y es león porque sabe atacar en el momento oportuno. ¿A qué me refiero con eso? Él, en un principio, recuerden ustedes, tuvo esta estrategia, como lo acabo de mencionar, de desmoronamiento hacia Chile Vamos, de horadar las bases de Chile Vamos. Una vez que lo consiguió, lo trataron de venir a buscar al frente para pelear y él dijo no, yo no quiero pelear con nadie. Mi adversario no es Chile Vamos, mi adversario está al frente. Y con ustedes lo que voy a hacer, los voy a invitar a hacer gobierno. Claro. Oye, ahora, ¿de dónde se está fortaleciendo José Antonio Kast?
porque hay otra caída que es relevante. Kaiser estuvo prácticamente marcando el doble. Sí. Ahora ya bajó, está en la mitad, o sea, estaba como en 15, ahora Sí. está en 6, 7 6, puntos. Esos votos se fueron a Kast, de ahí está logrando su incremento. ¿De dónde está saliendo el fortalecimiento de José Antonio Kast? Yo tengo una noción de lo que está pasando. ¿O vienen de Matei? Yo creo que vienen, no sé si de Matei o Kaiser, sino que vienen del voto popular. Y ese es un elemento más conflictivo. Kaiser logró avanzar en ese voto que está obligado a votar. Bueno, todo esto vamos a ver Sí, en eso es la importante. Cámara de Diputados Sí. a las 3 de la tarde, que se vota la multa al voto. O sea, hoy día tenemos un voto obligatorio sin fuerza porque no tiene multa. Claro. Pero ese voto popular yo creo que hoy día es una de las fuerzas que el Partido Republicano ha logrado demostrar, y lo hizo en el segundo Consejo Constituyente, que desde ahí claro. tuvo una gran votación. Ahora, ojo que la votación que tú señalas para esta jornada es clave, porque normalmente, y sobre todo a estas alturas del partido, con miras a una elección relevante, parlamentaria y presidencial, sobre todo, la calculadora científica van a usar a la tarde. Claro. Sí, Sí. sí. ¿Qué me conviene? Y por eso la alternativa que está sobre la mesa y la que se va a votar busca alinear a izquierda y derecha, pero con un punto que a la derecha no le gusta, que es ponerle multa solo al voto nacional, no al extranjero. Que haya voto obligatorio, pero para los chilenos, y voto obligatorio sin fuerza, sin fondo, sin multa para el voto extranjero. Me quiero quedar con una reacción que también tenemos en redes sociales que de alguna manera retrata lo que estamos hablando. Perseo, mira, hablando que Mauricio se iba a la historia, Perseo, Claro. ahí un héroe mitológico de los griegos. Lamentablemente, dice Perseo, a quien salga, hay tanta polarización en Chile y claro, lo peor es la gran ignorancia del chileno, que es fácil de manipular y eso se viene haciendo desde siempre. ¿Hay manipulación del voto? Yo tiendo a pensar que no, sino que hay una forma de conquistar un voto que hoy día es muy distinta a lo que veíamos en los 90 con una concertación, que hoy día decía Cristian Monkever es el mejor periodo que ha tenido la historia reciente de nuestro país como fuerza y coalición política, sino más bien el Chile que estamos viendo está pensando en el liderazgo popular que tiene Janet Jara y en el liderazgo popular que también tiene José Antonio Kast, que lo retrata con un poquito más de fuerza, porque está apuntando a estrategias, sobre todo en materia de seguridad, que quedan en la retina de los chilenos. Yo conversaba con mi equipo de Mega Noticias. A Evelyn Matei la vamos a buscar por reacciones de la contingencia. A José Antonio Kast en muchos momentos lo hemos ido a buscar, y me refiero a cubrir sus actividades, por la propuesta que va a poner sobre la mesa. Y esa propuesta en materia de seguridad tiene mucho que ver con la llegada de ese voto popular. Claro. Esto es en vivo, ¿ah? ¿Quién va a salir? José Antonio José Kast. Antonio Kast. ¿A reaccionar por la encuesta? No, va a poner una propuesta sobre la mesa. Esa ha sido como la mecánica que toma. Claro. Y habla los lunes, ¿eh? Pero sí, mira, si tú te vas a TikTok, yo no soy muy usuario de TikTok, pero para este tipo de cosas me tengo que actualizar con el fin de estudiar las campañas electorales. Y vi un TikTok de Kast en que tiene 6 o 7 propuestas en menos de un minuto y todas con nombre y apellido. El plan, los planes. Oye, es impresionante, las otras candidaturas ni siquiera se están levantando con el fin de conformar sus respectivos comandos de manera definitiva, pero Kast ya está haciendo propuestas de todo tipo. A eso me refiero con que es un candidato extremadamente rápido. No es que yo vaya a votar por Kast, es lo que estoy viendo de acuerdo al despliegue de las campañas. Y esto es, Gonzalo, Rodrigo, lo que está llevando a casa lo siguiente. Hay una pregunta en la encuesta Academ que poco se mira, poco se analiza, pero que desde mi perspectiva en estos momentos es una de las más relevantes de todas, que corresponde a la imagen de triunfo. Es decir, la expectativa de quién va a ser el próximo presidente. ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente de Chile? Y ahí Kast lleva la delantera con 35%, Jara con 30% y Matei con 12%. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque no mide la intención de voto de la persona, sino que mide el entorno y lo que los medios de comunicación están transmitiendo. Es decir, es una visión mucho más holística de la persona cuando le preguntan quién creen que va a ser, a quién le gustaría que fuese el próximo presidente. Por ejemplo, a mí me gusta Colo-Colo como equipo de fútbol, pero creo terrible que le guste que el Colo-Colo. campeón va a ser la U, ¿verdad? Entonces, claro, mi preferencia dista de lo que yo creo, pero lo que yo creo a lo mejor es más probable que se produzca que lo que yo quiero. Sí. Vamos a escenario de segunda vuelta. Ahí está la lámina de la Academ. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran, ¿por quién votaría usted? Escenario de segunda vuelta. Mira, si se enfrentara Kast con Matei, gana Kast.
Gana Kast 27-31. por 6 puntos, más o menos ajustado. Sácale el margen de error, ya, es poquitito, pero se impone Kast. Segunda vuelta entre Matei y Jara, gana Matei con más ventaja frente a Jara, 42-37. Y finalmente, Jara frente a Kast. Y ahí la distancia es aún mayor, con 47 para Kast versus 36 para Janet Jara. O sea, esos son los escenarios hoy día de segunda vuelta. Ahora, tú hablabas de las propuestas y cómo las candidaturas comienzan a ponerlas sobre la mesa, mejor, peor. Pero yo no sé si hay una penetración, una lectura del electorado, si está realmente pendiente 100% de las propuestas. O hoy día está mirando un poco más el look, me refiero al look político, ¿no? No la pinta, sino que qué me están transmitiendo. Seguridad, orden en su campaña. ¿Qué es lo que estará, crees tú, tomando hoy día el electorado? Hay una mezcla, pero tiendo a estar de acuerdo contigo, Gonzalo, que hay una cosa de estética política. Sí. José Antonio Kast hoy día parece el con mayor liderazgo, el más sólido, si lo queremos poner en términos más simples. Y Janet Jara, la que tiene más empatía, la más cercana. ¿Dónde ubicamos a Evelyn Matei ahí? Y un poco volviendo a esto de Evelyn versus Matei, o la madre versus la estratega. Evelyn Matei tiene un poco dualidad entre cuál es el perfil que hoy día manifiesta. En cambio, Jara tiene uno y además Matei tiene otro. Estamos viendo ahí en vivo cómo el Tricel proclama oficialmente en los próximos minutos el triunfo de la candidatura en primarias de Janet Jara, con un rojo bien fuerte ahí, Mauricio. Sí. Será una señal eso de lo que quiere mostrar, porque una frase que a mí me ha dado vuelta mucho rato, y que se la escuché a una figura del Partido Comunista, ahí está José Antonio Kast, que va entrando a su punto de prensa, es que Jara pasó de ser soy comunista, pero no, perdón, soy candidata, pero soy comunista, a soy candidata aunque sea comunista, que tiene que ver con esta rapidez con la cual ella ha logrado traspasar las barreras del Partido Comunista y lograr una captura de votos hacia el socialismo democrático. Mira, Gonzalo, ahí están los dos candidatos que lideran la encuesta en pantalla. Rodrigo, una consulta, ahí tú que eres el experto, ¿es coincidencia que las dos situaciones se den simultáneamente, no? Es decir, que la proclamación de Jara sea justo en el mismo momento en que Kast va a dar el punto de prensa, ¿no? Perdón, la pregunta puede ser retonta, pero ¿por qué la proclamación si ya sabemos que son los candidatos? Claro, que hoy día los proclamamos. Sí, en la oficialización. Sí. Ya, pero Sí, ¿cuál es es el un brillo? proceso formal. Es un proceso, claro, lo que pasa a todos los candidatos. Claro, porque primero se cuentan los votos y nosotros decimos ya ganó Jara. Pero es como la y después coronación del rey. Claro, una cosa así, sí, La pero del tiene que haber, es un acto oficial nomás, es una formalidad. Es un acto oficial y por eso vemos ahí leyendo con toda formalidad. Sí. Oye, escuchemos ese acá. proceso. Perdón que te interrumpa. A ver qué está diciendo el candidato. Te diga que para nosotros es muy relevante y para mí en lo personal es muy importante. ¿Y por qué los digo? Porque quiero partir con algo personal. Que es que hace un poco más de 6 meses asumí como un desafío personal hacerme cargo de mi salud. Y efectivamente ahí me hacen unos gestos de hacer pesas. Y ese desafío personal lo asumí porque me volví a encontrar en el camino de la vida con un amigo, a quien conocí en mi época escolar, hace muchos años atrás. Y cuando nos encontramos nos dijo, vas a tener grandes desafíos y así como estás, va a estar compleja la situación. Y además te quiero decir que cuando ya pases los 65 y llegues a los 70, te vas a arrepentir de no haber hecho lo que se necesitaba hacer para disfrutar al máximo los últimos años de la vida. Esos años dorados, como hablábamos hace unos días de la generación dorada, y veíamos a Elena Bush muy activa a sus 91 años, y todos decíamos, ¿cómo llegó a esa edad con esa condición física? Bueno, yo decidí hacerme cargo, y quiero darle las gracias aquí a Alex Wisner y a mi profe, Eduardo Navarro, porque no solamente me llevaron al tema de la actividad física permanente, sino a pensar en cambiar algunos hábitos nutricionales.
porque esto no es solamente deporte, sino también es vida sana en términos generales. Que me cuesta a mí eso. Y como para mí fue una experiencia extraordinaria, y sigue siéndolo, porque lo importante es que esto sea permanente en el tiempo, quería compartirlo con ustedes y decirles que, en parte, lo que hemos preparado, lo que queremos plantear en este plan A Mover Chile, se debe a experiencias personales que muchos de ustedes pueden haber tenido y nosotros queremos develarlas. Así que quiero pedirle aquí a Alex que nos cuente un poquitito el por qué él se involucró también en esto, porque cuando nos conocíamos tampoco era así. ¿Ah? Tenía otro estilo. Ajá. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me he dedicado a los gimnasios toda la vida y... Bueno, José Antonio Kast, que no se refiere inmediatamente a los resultados de la encuesta CADEM, mantiene un poquito su lógica, su orden dentro de sus pautas de estar un poquito más alejado de la contingencia. Y lo hace, qué raro, justo lo hace en el horario en que Jara iba a ser proclamada o declarada oficialmente como candidata. No sé si, por eso te preguntaba, no sé si habrá sido casualidad, pero justo entraron los dos. Nada es casualidad. ¿Cierto? Menos en política. Aunque la oficialización de Jara no pone la hora a ella, pero uno podría creer que Kast está buscando ahí una competencia. Deben estar viendo nuestro seguro. YouTube aquí porque para sacar partido y ambos aparecer hoy día en nuestra transmisión. Un elemento, Gonzalo, a considerar, y que lo veo en nuestros comentarios que hay en redes sociales, en particular en YouTube. Evangelina dice, vamos Parisi, no al comunismo en nuestro país. Y Jimena dice, firme por Harold May Nichols. Oh. Dos actores que aparecen, y bueno, que aparecen en el debate. Parisi acercándose a Matei. Sí, París está más o menos cerca, tiene que desplegarse bien en su campaña. Eso sí, ¿cuál es la fuerza de París? Lo sabemos, el norte del país, en comunas como Antofagasta, Calama, Tocopilla, sacaba cerca del 40% de los votos en la elección anterior. El año 2013 también le fue bien en esas mismas regiones. Y su gran debilidad es la región metropolitana. En la región metropolitana, el año 2021, sacó un 7,7%, muy lejos de su promedio nacional. Y en las comunas más ricas, fíjense ustedes, a lo mejor no lo tienen registrado, pero en comunas como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, en Vitacura sacó el 0,42%. 0,42%. En Las Condes, Lo Barnechea sacó menos del 2%. Entonces, la debilidad de Parisi es la región metropolitana, pero particularmente las comunas con mayores ingresos de la región metropolitana. Le falta afirmar el voto acá y le falta avanzar más hacia el sur, porque ahí es prácticamente plana su votación. Es muy desequilibrada territorialmente comparando el norte, la región metropolitana y el sur, y veremos cómo es capaz de aprovechar el descenso de Matei para ir avanzando hacia los electores que conquistó el año 2021. Sí, oye, ya, está hablando la candidata Jara, escuchemos. Sí. Bueno, hoy día, junto con las presidentas y los presidentes de los partidos del Pacto Unidad por Chile, que convoca a la centroizquierda de nuestro país, hemos asistido al Tribunal Calificador de Elecciones porque se ha dictado, ¿cierto?, oficialmente el acta en el cual se proclama la candidatura ganadora de la primaria, en este caso la mía, y por tanto se me nombra como candidata a la presidencia de la República. Quiero decirles que es una gran responsabilidad este momento, porque sabemos que con unidad hemos logrado construir una primaria que tiene principios comunes y que va a proponer al país soluciones efectivas para sus problemas, que va a trabajar arduamente por sacar a Chile adelante y valorar el esfuerzo de cada persona de nuestro país que se levanta temprano a trabajar y que quiere llegar tranquila con su familia a fin de mes, con seguridad, con trabajo, con buenas remuneraciones. Esos van a ser nuestros principales esfuerzos, y aquí, junto a todos los presidentes y presidentas de los partidos, queremos dar una señal clara de que en esto estamos unidos. No puedo dejar de decir, además, que me siento muy emocionada, no solamente con responsabilidad, sino que también con mucha emoción por hoy día ser proclamada candidata a la presidencia de la República. La verdad es que es algo que cuando uno es niño nunca se imagina, o niña, y en mi caso de Conchalí a ser presidenta a ser proclamada candidata a la presidencia ha sido un camino difícil, duro, pero muy reconfortante, y espero que en noviembre me elijan su presidenta para poder liderar un buen gobierno
que no se base solo en eslogan, sino que en medidas concretas de política pública, que no se base solo en el odio, sino que en poder implementar elementos que nos permitan tener una sociedad más cohesionada y no descalificarnos solamente entre unos y otros. Yo voy ahora a dar paso a sus palabras y después también los presidentes y presidentes de los partidos van a hacer sus vocerías. ¿Cómo ven los resultados de las últimas...? Ahí están palabras de... A ver, espérate, quiero hablar de la academia. Le están preguntando por los resultados de la academia. ¿En noviembre o diciembre le gustaría que se definiera esta...? No, la soberanía la tiene el pueblo de Chile, sus ciudadanos y ciudadanas, y van a ser ellos quienes decidan si vamos a ganar en primera o en segunda vuelta. Yo lo que le puedo decir es que nosotros vamos a trabajar más allá de lo que digan las encuestas, que en este momento nos favorecen, pero aunque no nos favorecieran, les puedo decir que siempre vamos a tener el mismo discurso que se expresa en hechos concretos, trabajar día a día por esta candidatura, como vamos a trabajar día a día por el país si ganamos las elecciones y la gente así lo decide. ¿Cómo ve que Gustavo Petro haya compartido estos resultados de la última encuesta CADEM? ¿Son figuras que espera se sumen de cierta forma a esta campaña? Gustavo Petro, el presidente Lula también, que además viene la próxima semana. Bueno, yo agradezco sus saludos, sé que formamos parte del mismo mundo progresista, pero estoy concentrada en nuestro país y en el modelo que queremos para Chile. Bien, algunas de las declaraciones de la candidata Jara, José Antonio Kast también hablando simultáneamente. Esto es muy parecido a los días de elección, ¿eh? Los candidatos cuando van a votar lo hacen más o menos a la misma hora, en fin. Escuchemos a Kast. Practicar deporte a la plaza o a las calles, porque dicen no están dadas las condiciones de seguridad para que yo pueda ir y volver tranquilo o no me roben la bicicleta o mis implementos deportivos. El tema del rol de la educación también aparece. Se dice, bueno, están las clases de educación física, donde me enseñan algunas disciplinas deportivas, pero no hay en el currículum una conciencia real de generar actividad física durante toda la semana. Antiguamente, cuando yo era pequeño al menos, antes de entrar a la sala, a uno les hacía una pequeña rutina. Y cuando habían profesores muy motivados, durante la jornada doble de algún ramo, de repente los profesores decían, pónganse de pie. ¿Cuántos de ustedes no han ido alguna vez a un seminario, una capacitación, y cuando ya el ánimo está decayendo, el que está dando la charla dije, pónganse de pie, y empiezan a hacer algunos movimientos? Bueno, eso es parte de una cultura que se va adquiriendo. El tema del costo de los alimentos es algo que también aparece. Lo hemos conversado muchas veces con el profe para decir que, claro, la alimentación saludable tiene un costo mayor. Pero también cuando uno aprende a ocupar bien distintos alimentos, algo se puede trabajar en eso. Y también aparece el tema de la falta de acceso a la salud desde el punto de vista nutricional en nuestros centros de salud primaria. Si nosotros tuviéramos nutricionistas o nutriólogos en todos nuestros centros de salud, que le pudieran hacer un seguimiento a posibles crónicos, enfermos crónicos, bueno, el ahorro público en salud sería enorme. Ustedes pueden analizar en algún momento las cifras de las personas que se dializan en Chile. Y si tuviéramos una salud preventiva desde el punto de vista nutricional y de actividad física, bueno, podríamos bajar en un cuarto o un tercio las personas que hoy día lamentablemente tienen que recurrir a la diálisis para mejorar su condición de salud. Decir que cuando uno lee todo eso, uno se da cuenta de que esto no es flojera, es abandono. Es abandono de infraestructura pública, es abandono de seguridad, es abandono de educación saludable, es abandono del currículum escolar. Hay abandono. Y el currículum escolar no pasa solo por los alumnos, porque primero tenemos que crear conciencia en los profesores. Los profesores tienen que tener conciencia de que esto les va a ayudar. Y nuestras propuestas son en 5 ejes, como siempre lo decimos, son ejes abiertos. Porque lo que hemos aprendido en cada una de las presentaciones, de los planes y propuestas que hacemos, es que la ciudadanía, una vez que se empieza a involucrar y empieza a conocer lo que planteamos, nos aporta. Y estamos muy abiertos a recibir aportes en cada uno de estos ejes, pero también si hay alguno que nos haya faltado, bienvenida la discusión pública en el tema de cómo mover Chile. Los 5 ejes son Chile en movimiento, salud preventiva, cuerpo sano, mente sana, infraestructura y espacios públicos y deporte como camino de oportunidades. Lo primero es Chile en movimiento. ¿Qué es lo que tenemos más a mano y que se ha hablado muchas veces? Las escuelas, los centros educacionales.
las escuelas, los centros educacionales, se ha planteado en otras ocasiones abrirlas fuera del horario educativo, abrirlos los fines de semana. Y claro, los municipios antes, hoy día los SLEP, van a decir que no tienen los recursos. Bueno, ahí hay un área importante de abrir las escuelas en horarios en que hoy día están cerradas. También trabajar la flexibilización del currículum escolar. Todo el mundo opina de que tenemos que tener educación financiera, de que tenemos que tener educación cívica, pero si no hay vida sana, bueno, de nada va a servir todo el resto. Bueno, algunas de las propuestas, ¿no? En materia de educación física, una verdadera gimnasia que hace Kast semana por semana. Sí. Oye, hay un punto que me preocupa si yo fuera parte del comando de Evelyn Matei. No me tiene preocupa a pauta mí. hasta ahora. Va a tener sí a las 12 del día. Ya. Pero en un rato más y con una propuesta sobre el crimen organizado y enfocándose también en lo que ocurre con la situación que vemos en las Fuerzas Armadas y el narcotráfico que nos ha marcado la agenda en los últimos días. Pero te decía, hay un punto que me preocupa de Chile Vamos, que hoy día el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo en una conferencia de prensa que los datos de las encuestas no calzaban con las mediciones que ellos tenían. Si la estrategia va a ser ningunear las encuestas, estamos en aprietos. Sí. No lo digo por mí, sino que digo por la candidatura de Evelyn Matei, porque es una de las principales falencias que hay cuando desconoces la realidad. Él dice de todas maneras que lo miran con seguridad y que da igual. Es con seriedad que se analizan estos datos, pero si no calzan, Mauricio, con lo que ellos tienen, estamos en un problema, ¿no? Es el último recurso que suelen utilizar las candidaturas que van a la baja, comienzan ya a cuestionar los instrumentos. Y no es solamente la encuesta CADEM la que esté mostrando el retroceso de Evelyn Matei en el posicionamiento público, sino que son todas las encuestas las que están mostrando el mismo escenario. En consecuencia, es mucho mejor gastar las energías en concentrarse en mejorar esto, en revertirlo, que gastar esas energías en cuestionar los instrumentos. Si todos los instrumentos están diciendo que Evelyn Matei va a la baja, la peor respuesta es decir, eso no es así porque nosotros tenemos otros datos. Acá la cuestión es muy simple. O esta campaña tiene un cambio radical o simplemente va a terminar en cuarto o en quinto lugar en la primera vuelta. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagínate, Gonzalo, que tú te vas de vacaciones y tienes a tu vecino y a tu vecino no lo conoces. Tienes que decidir a quién le dejas las llaves. Tu vecino está al lado, pero no lo conoces. Y tu mejor amigo vive a 5 cuadras. La pregunta es a cuál de los dos le dejas las llaves. ¿Al más próximo o al más intenso? Probablemente se las dejes al más intenso. Y eso es lo que está pasando al amigo de 5 cuadras. Al amigo de 5 cuadras. Eso es lo que está pasando con Evelyn Matei. Probablemente es la más próxima en términos ideológicos a todos nosotros. Pero no genera ese vínculo de intensidad que es necesario para transformar esa proximidad ideológica o cercanía en intención de voto. Y eso se logra trabajando precisamente los atributos vinculados a la intensidad. Y la intensidad no solamente en términos programáticos, de mensajes. Aquí nadie se lee los programas. Lo que hacen los candidatos es enviar mensajes breves pero contundentes, como lo está haciendo Kast por redes sociales. Pero hay una cuestión que también me parece bien interesante, porque a veces dicen es bueno tener voceros porque así el pecho a las balas se los ponen ellos y no horadas o no, digamos, deterioras la imagen del candidato o candidata. Pero fíjate que Kast es él el propio vocero. Claro. O sea, es que ella, por ejemplo, habla sí, pero re poco. O sea, el que enfrenta a los medios, el que hace los puntos de prensa, es Kast, es el que más habla. Y ahí como que se pierde esa premisa o ese concepto que los voceros es mejor que hablen los voceros. Claro, son distintos diseños hay distintos diseños de campaña para distintos liderazgos. En el caso de Kast, él no requiere vocero porque es un vocero en sí mismo. El presidente Elwin, yo no recuerdo que haya tenido un vocero. El presidente Frey me cuesta recordar quién habrá sido su vocero. Yo creo que los voceros... En la segunda campaña Frey tuvo vocero y el resultado fue otro, digamos. ¿Quién fue el vocero? Carolina Toá. Carolina Toá, pero la 2009. La 2009. Ah, no, claro. Es otro resultado. Claro, otro resultado. Sí. ¿El presidente Piñera habrá tenido vocero? Tampoco lo recuerdo. Tú lo puedes recordar más. Rodrigo, no se me viene a la mente eso. Si la presidenta Bachelet me parece que en su segundo intento tuvo esta dupla de voceros de Javiera Blanco con Elizalde. Elizalde. ¿Claro? Pero de ahí en fuera, los voceros no son
el candidato. O sea, no, eso no existe. Yo no sé por qué se implementan estos diseños cuando hay candidatos que por sí solos se podrían perfectamente imponer. De hecho, esta lógica de vocería podría atentar contra un candidato y no quieren un efecto boomerang. O sea, esconden al candidato. Acá, en este caso, en el caso específico de Matei, me parece que es la peor decisión que tenga vocero, salvo en estas dos áreas críticas que son delito y economía. Ella debiese salir a marcar esa intensidad que le está faltando. Por eso te preguntaba por el Pero tema... no te enojes. No, algo se me cayó ahí una cosita, pero da lo mismo. Lo confundí con un enojo tuyo. No, es que por eso que te mencionaba lo de Kast, que él es el propio vocero, versus la estrategia o el diseño que tiene Matei, claro, que ha apostado primero por 11 voceros, ahora como que lo ha reducido, ingresó Paula Daza. Pero fíjate que cuando vemos las vocerías de Chile Vamos, también al dispersar los conceptos pueden diluirse o por parte de los mismos voceros puede haber errores. Por ejemplo, yo en los últimos días dando la cara, digamos, frente a la debilidad de la candidatura que está cayendo en las encuestas, hemos visto hablar al jefe de campaña. A Diego Paulsen, sí. A Diego Paulsen. Hemos visto hablar a Diego Chalper. También a Pepa Hoffman. Entonces, las vocerías más bien son análisis políticos. No hablan de los contenidos de la campaña, ¿me entiendes o no? Y son siempre defensa y reacciones. Claro. No hay propuestas, no hay Bueno, están en una posición incómoda también. Muy complicada porque... Porque ahí, perdón, está el interés periodístico que no le van a preguntar por las propuestas, sino que, oiga, ¿por qué está cayendo? Claro, y eso es responsabilidad de ellos mismos. Me quedaba con lo que hablaban ustedes del vocero Kast versus el vocero republicano. Arturo Esquella fue calificado por la prensa como el artillero del Partido Republicano. El que tocaba los temas más difíciles y en particular lo ha hecho con las listas parlamentarias, no ha entrado en esa polémica de José Antonio Kast. Pero también pensaba, ¿le falta un Panzer a Evelyn Matei cuando la candidata se ve debilitada? ¿Quién es ese Panzer? Nos puede gustar o no la estrategia, nos puede gustar o no la historia de los políticos. A mí me tocó reportear un congreso en la izquierda con Camilo Escalona, con Andrés Saldívar, con Guido Girardi, que eran sin duda figuras políticas potentes de la izquierda. Y en el caso de la derecha, Andrés Alamán, Jovino Novoa, Pablo Longueira, Andrés Chadwick también, y que fueron también los Panzer del candidato Sebastián Piñera en su minuto y después del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero es que espérate, de nuevo, respecto a los Panzer, o sea, ¿no le faltará a Matei derechamente ser su propia Panzer? No. Lo digo porque, mira, ¿cuáles son las candidaturas que se están fortaleciendo? Aquellas donde el candidato y la candidata son los voceros. Kast. Y Jara también. Jara también, sí. O sea, no hablan por ella. No sé. ¿No estará por ahí tal vez el error del comando de Chile Vamos? Yo creo que ese Panzer no tiene que tener exhibición pública, sino más bien es el que lidera en la sombra. El Pepe Grillo de la campaña. El que telefonea a los parlamentarios y los cuadra con una postura, con una bajada. Perdón que sea referente a mi reporteo, autorreferente a mi reporteo, pero en el caso de Sebastián Piñera había un equipo estratégico de comunicaciones y en lo simple uno llamaba, si el presidente no quería hablar o el expresidente no quería hablar, se minuteaba, se le mandaba una minuta a todos los parlamentarios y aparecían voceros. Aparecían voceros para hacer bajadas, pero la estrategia, la idea venía coordinada desde el candidato. Y esa es la fuerza que creo le falta a Evelyn Matei y por eso yo pienso en un Panzer que haga este trabajo sucio o este trabajo escondido, no necesariamente que ponga el pecho a las balas. Yo conversaba con una persona de Chile Vamos hace algunos días y me decía que hay pocos nombres para eso hoy día, pero le ponen nombre en la derecha, Alfredo Moreno, Rodrigo Ginspeter, figuras que tuvieron roles importantes, pero no veo disposición de ellos. No están en la autopista, no están en la autopista, o sea, se fueron por la caletera hace rato, claro, pertenecen al sector o son simpatizantes del sector, pero salieron de... ¿Sabes qué, Gonzalo? Ahí, para tener un buen vocero, tiene que ser un vocero respetado. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste muy bien. Apareció el jefe de campaña planteando una estrategia para Matei y al día siguiente o el mismo día aparecen reacciones desde el propio partido de la candidata presidencial diciendo que esa estrategia no es la correcta. Entonces, para que esta campaña pueda recuperar terreno, si es que se va a nombrar a un vocero o se va a cambiar al jefe de campaña, debe ser una persona
que disponga del respeto absoluto. No ella. No ella necesaria. Por eso, Pero si por es eso que pregunto, quieren o sea, de colocar nuevo, un jefe de campaña o un vocero. Ya, pero es que... Si es que quieren. Pero es que mira, las candidaturas que están creciendo... Son más individualistas, sí, es verdad. Son ellos los Sí, que sí, hablan. sí, Entonces, eso es verdad. O sea, Chile Vamos ha apostado desde Eso un es verdad. inicio por tal vez proteger a la candidata y nombrar estas vocerías múltiples y tal. Tienes razón. ¿No debería ser Matei la que tope el Tienes protagonismo? toda la razón. Al menos en la, la contingencia, ¿no? Sí. En ir haciendo estas pautas de prensa, ir enganchándose con el electorado, pero ella... Sí, diste una buena idea, no lo había pensado, que es la siguiente. Y que va, que correlaciona o que va en sintonía con esta idea de candidaturas lentas y candidaturas rápidas. Es decir, una candidatura lenta es aquella candidatura que tiene muchas voces. Y yo siempre digo que muchas matronas matan la guagua, ¿cierto? Y en el caso de una campaña presidencial, a lo mejor para la gente va a ser mucho más cercano tener a una candidata que se refiere ella a los temas más conflictivos y deja oculto a esos voceros que en algún minuto podrían llegar a intervenir y hace más ágil que mira, la campaña, porque es una campaña extremadamente lenta. Es que hay otro punto que no lo quiero hacer como una aseveración, lo pongo sobre la mesa desde el punto de vista del análisis, no estoy hablando en contra de las personas ni ninguneando. Pero hay escaso conocimiento hoy día por parte de mucha gente de quiénes son las personas que están haciendo de vocerías, por ejemplo, en Chile Vamos. Yo no sé si la gente conoce mucho a Chalper. No sé si la gente conoce mucho a Guillermo Ramírez. O sea, a mí me han preguntado, gente que debería estar más o menos informada, quién es el presidente de la UDI, y no sabe. No estoy ninguneando. Es lo que me ha ocurrido. Entonces, cuando hablamos de la vocería, a lo mejor hay gente que dice, ya, pero ¿quién es este? O sea, por eso digo, ¿no será esa la debilidad hoy que Matei debería parchar o debería componer de aquí en adelante? Sí, yo concedo el punto. No sé si estás tú de acuerdo, Rodrigo, con eso, pero es una buena idea. No lo había pensado. O sea, no es idea. Francamente. Yo lo planteo desde el análisis. No quiero darle idea. Hay un dato ahí, No soy quién. No. Hay un dato ahí. Guillermo Ramírez, diputado del Distrito 11. Sí. Diego Chalper, posible candidato a diputado por el Distrito 11. ¿Ya? ¿Cuál es el Distrito 11? Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina. Y Peñalolén. Y Peñalolén, se me había olvidado Peñalolén. Imagínate. ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos hablando de un electorado muy acotado. La gente que votó por ellos es elite. Sí. Y hoy día esto no se está jugando ahí. Oye, un dato en paralelo que me cuenta Rocío Fonseca. ¿Ya? La candidata Janet Jara dijo que esta semana se junta con Michelle Bachelet. Se vienen cositas, dijo. Mira, un tremendo dato, porque ahí el espectro crece. La expresidenta dijo que después de las primarias... Se jugaba. Sí. Se le va a jugar. Sí, o sea, a ver, hoy día... Obvio, si es la candidata del Claro, sector... Bachelet no tiene la fuerza que tenía hace, no sé, 20 años, evidentemente, pero suma, no resta, y eso, al mismo tiempo, podría empujar a la democracia cristiana a respaldar institucionalmente a Janet Jara. Toda vez que ya, al menos, a lo mejor tú, Rodrigo, tienes más información, pero Eric Aedo, diputado de la ADC, y Yasna Proboste, senadora de la ADC por Atacama, ya entregaron el apoyo a Jara. Sí. Es decir, a pesar de que la democracia cristiana no ha tomado ninguna decisión institucional, porque esa decisión la toma la Junta Nacional, de todas maneras hay legisladores de la ADC que ya migraron hacia la candidatura de Janet Jara, a pesar de que el propio presidente de la democracia cristiana dijo que en ningún caso la ADC apoyaría a una candidatura del Partido Comunista. Pero probablemente el hecho de que ya se esté sumando Bachelet, que era obvio que iba a suceder, la DC está quedando totalmente sola, entonces tiene dos caminos. O muere con las botas puestas y presenta una lista legislativa sola para morir, o se le entrega un pequeño tanque de oxígeno, se entra al pacto oficialista y con eso al menos tiene una sobrevida de 4 años. Esa es la decisión. Que es probablemente lo que va a hacer Sí, por realismo político. claro, o sea, claro. Si no hace eso, la DC va a quedar cada vez más reducida y tal vez va a ser competitiva a demócratas o... Imagínate lo que significaría o sea, que la DC deje de ser partido.
Sí. Imagínate esa Claro, porque derrota. tienen que obtener un porcentaje de los votos para mantenerse. como ¿Son 4 partido. parlamentarios, Mauricio? Son 4 legisladores de regiones distintas. De regiones distintas. 8 legisladores o 4 legisladores de regiones distintas. Dios, Ricardo porque no. Cifuentes, Alberto Undurraga, Erika Edo, Francisco Buenchumilla, Yasna Proboste, o Sí. sea, Iván Flores. Iván Flores que va a quedar Se ahí. me quedan algunos diputados ahí, pero al menos deberían ellos en esta negociación intentar reforzar y cuidar los incumbentes. Y yo creo que ahí hay una dificultad grande. Es que Paréntesis. tienen poco. Paréntesis, lo de Alberto mango en el Undurraga. Alberto Undurraga, como líder de la DC, ha tenido 2 derrotas tremendas en el último tiempo. Pero no es culpa de Undurraga, yo creo que la DC Pero- hace años que se viene debilitando de manera estrepitosa. Él quiso ser candidato presidencial y lo bajaron. Él ya tuvo una aventura presidencial que también terminó mal. Hoy día, incluso Alejandra Kraus se ha manifestado proclive a Janet Jara. Y él no. Mira. Entonces se pone muy difícil para la democracia cristiana hoy día, también apuntando a lo que hablábamos de la derecha, tener un liderazgo claro. Hoy día pareciera ser que la democracia cristiana más de izquierda, más progresista, tiene más fuerza que aquella histórica de centro. Y eso... Está más alineada con el Frente Amplio, con el Partido Claro, Comunista. con el Partido Comunista, Claro. si no es menor, pero Erika Edo lo ha dicho explícitamente. Yo estoy acá con Jara porque hay que sobrevivir, hay que salvar la plata, los muebles, hay que salvarlos. Y para eso necesitamos ir en una lista conjunta con el PC, con el PS y el resto de las candidaturas. No creo que eso pase, fíjate. Y quizás la DC va a ser cabeza de león de una lista que más bien parece ratón, que es mucho más chiquitita. Imagínate depende de con quién sea en realidad, pero yo me imagino que, a ver, la base de C, la Junta Nacional de C, es mucho más progresista en comparación con la élite de C. ¿Sí? Si es que esa Junta Nacional decidiera que el partido debe apoyar a Janet Jara, en ese mismo momento, Undurraga va a dejar de ser el presidente de la democracia cristiana y si sigue sus principios, no debiese ir a la reelección como diputado, porque iría bajo el liderazgo del Partido Comunista. Luego, si es que la Junta Nacional decidiera no apoyar a Janet Jara, entonces Aedo, Kraus, Proboste arriesgan expulsión, tal como le pasó a algunos demócratas cristianos que estuvieron por el rechazo en el plebiscito del año 2022 y que los echaron o se fueron del partido. No se porque el atrevieron con partido Eduardo Frei. Con Frei no se atrevieron, porque el partido estaba por el apruebo. Su Junta Nacional, y por eso digo que es una Junta Nacional más progresista, o más de izquierda, si lo quieren ver así, estaba por esa opción. Entonces en cualquier escenario, la DC necesariamente va a volver a eclosionar con lo poco que le queda. Ya no estamos hablando de las fisiones, fracturas que tuvo la DC el año 69 y el año 71 con el MAPU, la izquierda cristiana. Era una DC con el 30-35% de los votos. Bueno, tuvieron 2 presidentes claro. desde el retorno a la democracia consecutivos, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, presidentes de C. Ahora, pero volviendo al tema de fondo, mira, parece que se están perfilando el tonelaje de las campañas que van liderando, tanto de Kast como de Jara. Fíjate que ahora se está discutiendo y le han preguntado al ministro de Educación si es que va a salir del gobierno para sumarse al comando. ¿Aprovechar las mejoras que ha tenido en la evaluación el gobierno o el mismo presidente? Hay señales claras y Mauricio, creo que en la primera, cuando partíamos esta conversación lo señalaba, Gabriel Boric subiendo en las encuestas. Sí, 38% vaya, más cerca del 40%. Más cerca del 40%, que hemos hablado todo el tiempo del 30%, hoy día se acerca el 40%. Ahora más. Tiene buenos ministros el Partido Comunista. Y cuando digo buenos ministros no tiene nada que ver con lo que yo piense ideológica, políticamente, sino con el rol que han jugado y con algo que también es bien sintomático con Jara. Tienen carisma. Y eso lo retrata y lo representa el ministro Cataldo de Educación. Ojo con el ministro Gajardo también, que según yo he reporteado también ha tenido un rol en la sombra de lo que ha significado apoyar la candidatura de Janet Jara. En nuestras redes sociales siguen los comentarios y, por ejemplo, Desarme dice, grande Jara, vamos por el 50+1. O sea, hay algunos electores, promotores o simpatizantes que creen incluso ganar en primera vuelta. Yo creo que es bien difícil. Es bien difícil porque la cantidad de votos creo que no va a alcanzar. Aprovecho de mencionar otros comentarios. Segundo Nilo dice, Kast
le está copiando al Piñera los discursos. Se comporta de igual forma a ver si enganchan con los piñeristas. Tiene un punto, ¿ah? Si Kast es el que empieza a correr la barrera hacia el centro, deja en jaque a Evelyn Matei. Claro, Tú hablabas, Mauricio, en el papel cómo se de corre. Matei era como la heredera del piñerismo. Exacto. Pero parece que, o sea, tú sientes que le estarían mordiendo, ¿verdad? Le esa está herencia. comiendo la color, como se dice. Si tú eres Matei, tú eres el candidato del centro, Rodrigo es Jara y yo soy Kast, tú como candidato de centro tienes que realizar la maniobra en los dos sentidos. Es decir, arrastrarnos hacia los costados nosotros, porque si arrastras solamente a Rodrigo Bravo, no voy a hacer el ejercicio acá, me vas abriendo camino a mí. Claro. Y eso es lo que nunca entendió el comando de Matei, que tenía que hacer la fuerza hacia los dos costados con el fin de apoderarse de esa masa de votantes más moderados. Me temo que ya es muy tardío porque Kast ya entró en parte de esos votantes que eran propios de Evelyn Matei y como lo dije al principio, si conquistar es difícil, reconquistar es una tarea titánica. Bueno, queda tiempo todavía, queda tiempo, pueden pasar muchas cosas. Vamos a seguir junto a ustedes analizando cada entrega, cada estudio, semana a semana, todos los lunes a las 11 en el mismo canal. Gracias, Oye, Mauricio. era de media hora, ahora estoy viendo que duró una hora. ¿Qué cosa? Nuestro bloque. ¿Ves que estuviste muy bien? Oh, Se entusiasmó Noel, la editora. Se entusiasmó la editora. Se entusiasmó la editora, mira. Rosana Farfán. Qué bueno que lo dejen hablar a uno, ¿eh? Expresar la idea. ¿Cierto? Gracias. ¿Lo dice por algo Mauricio en particular? No, eso No, lo conversamos en privado. no. Lo conversamos en privado. Su palo, Mauricio. Ya, chao chicos, vamos a la pausa, ya volvemos. Nos Chao, chao. dejamos aquí tirando palos.